¿Son importantes las emociones y el conocimiento cognitivo? ¿Qué relación tiene el aprendizaje en diferentes etapas de la vida con las emociones, con la salud emocional, con el cerebro emocional? Todo esto nosotros estaremos viendo el día de hoy acá en tu programa Destaques, porque vamos a abordar el tema del cerebro emocional, todo lo que esto implica, ¿verdad? De esta manera estamos comenzando con tu programa Destaques. Hola, hola, qué alegría darte la bienvenida a un nuevo programa de Destaques. Hoy conversando sobre un tema muy interesante, conmemorando también un día muy importante. Y yo quiero dar también la bienvenida a Samuel, a Rebeca, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de poder encontrarnos con todos nuestros amigos nuevamente aquí en Destaques. Siempre es un gusto tener tantos pasajes, capítulos, temáticas, y el de hoy es súper interesante, Samuel. Exactamente, como todos los días, Rebeca, acá en Destaque nosotros te traemos la mejor información de manos de especialistas. Y como bien decía Gerson, se recuerda el 22 de julio, el Día Mundial del Cerebro. Y hoy nosotros en el programa vamos a hablar precisamente acerca de eso, porque hemos traído un tema curioso tal vez para muchas personas, porque vamos a hablar acerca del cerebro emocional. Y ahí te lanzo un dato interesante. ¿Tú sabías que la capacidad que tiene el cerebro para acumular las memorias desde temprana edad es increíble? No sé ustedes si recuerdan ahí alguna memoria cuando tenían 5, 6 años o capaz menos, pero uno se da cuenta de que el cerebro almacena mucha información. Incluso algunos lo comparan con un disco duro, ¿no? El hecho de poder guardar tanta información, recuerdos. Yo tengo muchísimos de muy pequeña con papá, con mamá, haciendo actividades diferentes, incluso cosas que son como flashbacks, ¿verdad? Simplemente imágenes, simplemente recuerdos, pero ahí están en mi memoria. ¿Tú, Gerson, Es increíble la capacidad que tiene nuestro cerebro, porque muchas veces incluso cosas que creíamos haber olvidado vuelven a nuestra memoria, recordamos, y lo increíble es que causa también emociones, ¿no? Todos esos recuerdos, todo lo que nosotros sentimos. Exactamente, sí. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de qué es el cerebro emocional. Vamos a hablar un poco acerca del papel que juega en este caso la amígdala, la respuesta emocional. Vamos a hablar también un poco acerca de las emociones, ¿no? Está por una parte el estrés, está la ansiedad, está la alegría. ¿Cómo influye eso en nuestro estado de ánimo? ¿Cómo influye en nuestra salud física y en la salud de la memoria sobre todo, ¿verdad? Todo esto hablaremos hoy acá en Destaques junto a un invitado muy especial, así que es el momento para que tú también puedas compartir el programa, esta información valiosa que todos los días nosotros te traemos a través de la señal de Nuevo Tiempo. Excelente, Samuel, y sé que nuestros amigos ya están listos también para tener a nuestro invitado especial. Deben estar pensando en sus preguntas. Nosotros tenemos las nuestras. Te invitamos también a que puedas pasar por nuestra página ntplay.com. Nos buscan en el sector de variedades como Destaques y ahí tendrás todos los capítulos. Pero antes de ingresar a nuestra entrevista, tenemos algo especial, Samuel. Exactamente, hemos salido a las calles para ver la opinión de las personas acerca de este tema del cerebro emocional, así que vamos a ver el siguiente sondeo de opinión. ¿Qué importancia tiene la salud emocional? Para mí tiene mucha importancia, ya que es muy importante para ver el estado de la persona. La emoción es algo que refleja en todo ámbito de tu vida, ¿no? Yo creo que mucha, ya que hay varios factores que dependen de eso, ¿no? De tener una vida estable cotidianamente en el trabajo, con tu familia, contigo mismo. ¿Qué cosas podemos hacer para estar emocionalmente estables? Yo creo que hacer las cosas que más te gustan y sentirte, bueno, siempre estando feliz. Creo que primero lo fundamental es la familia, donde el núcleo familiar estamos felices. Yo como cristiano diría ir a la iglesia y aprender la palabra de Dios para uno aprender así como reaccionar en diferentes situaciones. ¿De qué manera las emociones influyen en la memoria?
Yo creo que cuando uno está muy triste, pues no le deja trabajar, no le deja estudiar, entonces influye de muchas maneras, tanto la ansiedad, la tristeza. Cuando uno está estresado, le es difícil recordar algunas cosas, memorizar. Y yo creo que cuando uno está más feliz, la información le entra como esponja a la mente, ¿no? Al cerebro. Influyen harto, porque sí, esas emociones son muy negativas y la verdad sí hacen que uno se olvide de las cosas importantes y como que estás más pendiente a tus emociones negativas que las cosas importantes. Interesante lo que las personas opinan acerca de este tema. El cerebro controla nuestras emociones, qué función importante, qué órganos controlan todo lo que sucede con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Interesante lo que opinan las personas, ¿verdad? Incluso cómo influye, ¿no? En nuestra manera de vivir, en nuestras acciones, en las costumbres que tenemos, en los hábitos. De todo esto vamos a estar hablando, pero también me sorprende que todos nuestros amigos tengan tantas opiniones diferentes acerca de las emociones. Exactamente, ¿no? Y ahí había muchas personas que hablaban un poco acerca del estrés, de la ansiedad, temas que hoy en día están día a día ahí en el trabajo, cómo esto perjudica nuestra memoria, nuestro cerebro, incluso las actividades diarias que nosotros realizamos. Y es por eso que Destaques trajo este tema en el Día Mundial del Cerebro. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa y luego de estos consejos estaremos retornando con más de tu programa Destaques. Al regresar en Destaques. El sistema límbico, Gerson, pues tiene bastantes y muchos órganos, ¿no? Pequeños mismos que trabajan en correspondencia a las demandas del entorno. Muchas gracias por estar en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estamos disfrutando del programa Destaques y hoy con una temática que nos acompaña a todos. Tiene que ver con salud, con psicología, cómo esto se relaciona también entre sí. Vamos a estar hablando acerca de el cerebro emocional. ¿Cuánto juegan en nuestra vida las emociones? ¿Será que tienen una repercusión en nuestras actividades? Hoy lo vamos a descubrir junto a nuestro invitado especial, pero antes de comenzar con nuestra entrevista, déjame leerte el mito o la realidad que vamos a responder. Los hombres y las mujeres experimentan y expresan emociones de manera completamente diferente debido a la biología. ¿Esta frase será un mito? ¿Será una realidad? Nosotros lo vamos a descubrir a continuación. Para todo esto, Gerson ya está con nuestro invitado del día de hoy y esperamos que tú pongas mucha atención a toda nuestra entrevista. Muchas gracias, Rebeca. Ya estamos acá con el invitado destacado de hoy. Déjenme presentar al magíster Rodolfo Guarachi. Él es formado en psicología, también en psicopedagogía, con maestrías en el área de la educación y actualmente también cursando un doctorado en psicología. Bienvenido, magíster Rodolfo Guarachi. Muchas gracias a ti, Gerson, a la red por la invitación y bueno, dispuestos a conversar unos minutos. Bueno, usted también actualmente está desempeñando su carrera como director de la carrera de psicología en la Universidad Adventista de Bolivia. Quisiera que nos hable también ahí un poco del trabajo que usted hace ahí, en qué áreas abarcan, todo eso. Sí, actualmente la universidad tiene una estructura un tanto distinta de la tradicional, ¿no? Hemos migrado de la modalidad de facultades a una modalidad de carreras. Entonces las carreras se dirigen de manera casi independiente. Entonces estamos dirigiendo la carrera de psicología desde hace 3 años y bueno, estamos básicamente en la administración académica, no financiera, pero sí la administración académica de nuestra carrera. Y me llama mucho la atención las dos carreras, ¿no? Psicología y psicopedagogía, dos áreas muy relacionadas. Demasiado. Creo que la primera carrera que yo hice tiene que ver con la psicopedagogía misma y de ahí los vacíos, ¿no? Es decir, los vacíos para poder encarar la demanda profesional misma y en su momento hubo edad, hubo tiempo
y capaz un poco de presupuesto y bueno, tuvimos que hacer una carrera para complementar y hoy pues no hay un momento en la que estas dos ciencias pueden estar separadas, ¿no? Hay una interdependencia y a eso agregaría una o dos ciencias más y creo que ese podría ser un buen servicio a partir de la clínica misma o quizás desde la interconsulta también, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la psicopedagogía y de la psicología, hablamos de un mundo, ¿no? De muchas áreas. Y hoy específicamente tocando acerca de este tema que tiene que ver con el cerebro emocional. ¿Qué entendemos cuando nosotros escuchamos cerebro emocional? ¿Cómo podemos explicar este término o el concepto de esto? No sé si es un concepto científico asimismo el cerebro emocional, pero lo que sí podríamos señalar que sí es el cerebro que se ocupa, ¿cierto?, de las emociones del ser humano, ¿no? Ahora, queriendo por didáctica discriminar, ¿no?, qué parte del cerebro es la que se ocupa de administrar, gestionar, dirigir y monitorear, pilotar las emociones, y pues hay una zona, ¿no es cierto? Hay una zona y ese es precisamente el sistema límbico que dirige prácticamente las emociones que el ser humano experimenta, ¿no? Entonces está un cerebro, ¿no?, que monitoriza la parte cognitiva también del ser humano, pero tenemos zonas, y esa zona que es el sistema límbico, sí, pues te va exclusivamente y en interdependencia además, ¿no?, exclusivamente dirigir la parte emocional del ser humano. Entonces el sistema límbico, Gerson, pues tiene bastantes y muchos órganos, ¿no?, pequeños mismos que trabajan en correspondencia a las demandas del entorno, y pues ahí sí podemos recaer, ¿no? Es decir, tenemos una parte del cerebro que se dedica precisamente a poder dirigir esto de las emociones, que es el sistema límbico, ¿no? Y bueno, vamos a ir a lo largo del programa también viendo las funciones de cada una de esas partes del cerebro que usted nos menciona, pero cuando escuchamos este término cerebro emocional, automáticamente también viene otro término, cerebro racional, ¿no? ¿Qué diferencia existen entre los dos? ¿Si hay una armonía o son dos cosas contrapuestas que se contradicen? Ahí quisiera que nos explique también, ayudar a entender estos dos términos. Sí, como te dije hace un momento, creo que tendríamos que entender al ser humano como un todo, es decir, eso como base fundamental, como un marco global, ¿no? El ser humano no podría ser fragmentado, dividido, con fines de estudio, con fines de investigación, con fines de enseñanza inclusive, claro, ahí podemos decir, hay un cerebro que te va a dirigir la parte, no sé, racional, y ahí viene, por ejemplo, el IQ, ¿no es cierto?, o la inteligencia cognitiva, ¿no? Entonces ahí viene el coeficiente intelectual. Pero ahora déjame decirte, ahora sí también hay un coeficiente emocional. Pero interesantemente también tenemos un IQ sexual, por ejemplo. ¿Comprendes? Entonces podríamos hoy por hoy hablar de que la ciencia ha crecido tanto, pero el propósito no es fragmentar al ser humano, sino poder señalar que el ser humano es un compuesto de todo y hay algo que lo dirige, y ese algo pues es el cerebro mismo. Entonces, si tú vamos a figurativamente descomponer el cerebro, no vamos a poder encontrar solo esta región trabaja, suponte, con la parte racional, esta parte la sexual, esta parte la social, esta la espiritual y esta la emocional, ¿no? Entonces, no hay modo de poder hacer, porque hoy por hoy estamos totalmente convencidos y entre tanto lo queramos separar, lo único que hemos hecho ha sido pues descubrir que todas estas zonas están muy entrelazadas, muy, ¿qué te digo?, muy conectadas. Y además no hay forma de que una funcione sin la otra, ¿verdad? Quizás no el funcionamiento, porque déjame decirte, mira, te doy un caso, esto vamos a entenderlo desde la patología misma. Hay personas que podrían tener una deficiencia intelectual, ¿no es cierto? Es decir, ciertas funciones están limitadas, pero curiosamente las funciones sexuales están muy bien desarrolladas. ¿Comprendes? Entonces, fíjate que hay una persona, te doy el caso de una persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces, tiene un nivel intelectual o un rendimiento intelectual por muy debajo de su edad, ¿no? Supongamos 15 años y pues está como un jovencito, un niño de 4 años, pero a los 15 años ya empieza a experimentar algunas emociones que tienen que ver con la sexualidad. Entonces uno podría decir, fíjate, ¿se retrasó en todo? Pues no.
¿no es cierto? Ahí se demuestra claramente que simplemente el área afectada precisamente es el área racional intelectual, pero la otra parte no. He conocido a papás, verás, que están preocupados porque no vaya a ser que de un tiempo a esta otra parte, este jovencito pues vaya a embarazar a alguien, ¿no? Porque esa parte de su vida desarrolló. Entonces las patologías pueden presentarse precisamente en la descompensación o la desproporción, ¿no?, de desarrollo, pero tampoco vamos a suponer que las 4 áreas, ¿no es cierto?, pues están en armonía, ¿no?, que es un ideal, pero no podrían contraponerse y oponerse, ¿no? Hay relación, es decir, hay estudios que han sido que se llaman realizados tanto en nuestro país también, ¿no?, la relación de la inteligencia emocional y el rendimiento académico, por ejemplo, o las habilidades que tienen que ver con la interacción, esta parte social del ser humano y su capacidad de poder gestionar su felicidad, ¿no? Entonces, no hay manera de poder señalar que son parceladas, peor si que se opongan, pero sí en la patología se puede ver que cada uno ha tenido un desarrollo distinto del otro, ¿no? Y qué bueno poder saber eso, ¿no? Que el ser humano es un todo, ¿no? No podríamos hablar, o como usted mencionaba, fragmentar las ideas, sino más bien hablar de un conjunto y entender cómo todo esto funciona. Y usted ya hacía una introducción para mencionarnos las partes, algunas partes del cerebro. Y la siguiente pregunta tiene que ver justamente con una parte que es muy mencionada cuando se habla acerca de las emociones. ¿Qué papel juega la amígdala en la respuesta emocional del ser humano? Mira, voy a mencionarte algunas partes del sistema límbico, ¿de acuerdo? Es un sistema, tiene muchos. Pero voy a aprovechar tu pregunta para hablar de 2 cosas, de la amígdala, por ejemplo, y del hipocampo. 2 partes, ¿no es cierto? 2 micropartes, por así de este sistema que es bastante grande. Mira, la amígdala es muy vinculada a la emoción. Emociones, por ejemplo, la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y todas, ¿no? Y el hipocampo, verás, la parte o la microparte, por así decirte, que se ocupa de poder almacenar información didácticamente. La amígdala se ocupa de la emoción, ¿no es cierto? Se ocupa de administrar, dirigir, gestionar la emoción. Hay que educarla así. Esta otra parte, el hipocampo, se ocupa de poder almacenar información. Entonces, ahora veamos. Cuando un chico va a la escuela, o tenemos un hijo en la casa, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo juegan esto? Es el mismo sistema que se ocupa de poder dirigir, ¿no es cierto?, o administrar la emoción y la memoria. Conclusión. Oye, entonces para poder tener una buena memoria o un buen aprendizaje, o que el fruto del adiestramiento, de la enseñanza en la escuela sea permeado y sea permanente, ¿no es cierto?, con el hipocampo. Oye, fíjate, es la misma casa que va a poder al mismo tiempo tener pues la posibilidad de poder experimentar alguna emoción. Conclusiones, verás. Para que haya una buena memoria, tiene que haber buenas emociones. Y para que yo quisiera que mi hijo, supóngase que necesito que aprenda X cosas, pues tiene que estar emocionado y tiene que tener una emoción bastante gratificante para ella. Ahora, si trasladamos esto para la escuela, mucho más aún, ¿no es cierto? Porque el profesor tiene propósito de que vaya desarrollando algunas competencias y hay que memorizar procesos, memorizar información, pues si quiero hacerlo, pues de pronto en un sentido punitivo, ¿no es cierto?, bastante atropellante quizás como maestro, y me olvidé de la emoción. Entonces hoy por hoy se sabe que, oye, personas que tienen un estado emocional en condiciones, ¿cierto?, o saludable al menos, dentro de lo saludable, de lo que le permite aprender, oye, las posibilidades de poder incorporar nueva información pues son vastas. Entonces a partir de eso verás que podemos nosotros sacar una interesante conclusión de cómo la parte racional del ser humano, que podría ser esto, que está vinculado con una función como se llama la memoria, cómo no podríamos desvincularlo de esta parte emocional. Entonces te puedo asegurar que profesores que tienen buena relación con sus alumnos, ya sean de primaria o secundaria, ¿no es cierto?, tienen una gran ventaja que podría traducirse en aprendizaje, o sea, van a aprender más. Y si eso traslado a la familia, pues con más razón aún, es decir, no puedo esperar que mi hijo, mi hija, pues tenga la capacidad de apropiarse de la información si es que no me
preocupé del marco global que es la emoción. Entonces, ambos del sistema límbico. Entonces, cuando tú preguntas, ¿qué hace la amígdala? Pues la amígdala sola no puede hacer nada, es decir, se ocupa de poder segregar, suponte, no sé, te tendría que decir algunas hormonas que de pronto hace que tú puedas sentir ira, tristeza, alegría, ¿no es cierto? Que todas esas dentro de otro marco, pues fácilmente podrían ser desventajosas para el ser humano también. Muchas gracias, Magíster Rodolfo. Muy interesante lo que usted nos explica, el rol importante que juegan nuestras emociones, justamente hablando acerca de esto, el cerebro emocional. Rebeca, al comenzar el programa, nos presentaba el mito o la realidad. Los hombres y las mujeres experimentan y expresan emociones de manera completamente diferentes debido a su biología. Una interesante pregunta, ¿verdad? Que responderemos en el siguiente segmento de nuestro programa. Llegó el momento de hacer una pausa acá en Destaques y ya retornamos con más. Al regresar en Destaques. Yo tengo hormonas femeninas, tú las tienes, y masculinas también, solo que segregamos más, en algún caso, ¿cierto?, la testosterona, por ejemplo, y en el caso de las mujeres, pues de pronto que también la segregarán, pero en menor cantidad. Estamos de regreso acá en tu programa Destaques, hoy con una temática muy interesante, conmemorando también un día muy importante a nivel mundial. Estamos con el magíster Rodolfo Guarachi, formado en psicología, en psicopedagogía, dos áreas, ya nos mencionaba él, muy relacionadas para poder atender este campo de la psicología. Nuevamente bienvenido, también dar la bienvenida a Samuel, a Rebeca. Qué importante el tema que estamos conversando hoy. Importantísimo, Gerson, nuevamente bienvenido, Rodolfo. Sé que muchos de nosotros tenemos muchas preguntas al respecto de las emociones, cómo nos afectan, si son diferentes en hombres y en mujeres, y de hecho eso va a tener que ver el mito, ¿cierto? Exactamente. O realidad. Exactamente, Rebeca, y bueno, bienvenido nuevamente acá a Destaques, Rodolfo. Y más que todo aplicativo, me encantó ahí el ejemplo que ponía de este muchacho que necesita aprender, pero que tiene que cuidar las emociones, ¿no? Por una parte ahí los padres que seguramente están viendo Destaques se habrán dado cuenta, ¿no?, de que es importante que el niño aprenda, pero ojo con las emociones. Y hoy nosotros estamos precisamente hablando acerca de este tema valioso para toda la familia. Así es, y nosotros habíamos dejado ahí en el anterior segmento pendiente esto del mito o la realidad. Licenciado Rodolfo, nosotros presentábamos este mito o realidad y quisiera que usted nos aclare esa duda. ¿Los hombres y las mujeres experimentan y expresan emociones de manera completamente diferentes debido a su biología? Las preguntas, verás, en este caso la pregunta que acabas de emitir, ¿cierto? Tendría que ser respondida desde un ángulo que ya hemos ido trabajando desde hace unos minutos, ¿no? Es decir, la palabra completamente, es decir, es segregante, es decir, únicamente, ¿no? Pero no llegaría a ser, no podría llegar a ser así. O sea, no podríamos suponer que completamente se debe solamente a la biología, ¿no es cierto? Es decir, si bien tanto varones y mujeres somos distintos, y en este caso, en el tema de la emoción, no precisamente es por la biología, que es un factor, ¿no es cierto? Y el otro factor es el factor, verás, psicológico, ¿no? Es decir, las expectativas que él tiene de sí mismo o ella tiene de sí mismo. Y el otro factor es el factor cultural, es decir, lo que las personas esperan o lo que la cultura fue construyendo en su saber ya social, ¿no?, nutrido. Y lo que en los primeros años, ¿cierto?, este sujeto está, o la persona, ¿no es cierto?, está experimentando. Entonces, cuando decimos es exclusivamente debido a la biología, pues no. Y tampoco podría ser real decir, oye, tanto hombres y mujeres sienten las mismas emociones del mismo modo, también sería irreal. Entonces, creo que es correcto señalar que tanto varones y mujeres experimentan emociones o experimentan su emoción o viven su emotividad de manera distinta por factores combinados, como la biología misma, un factor psicológico personal, y el factor cultural. Ahí sí, y no podríamos señalar, pues, ahora, no te olvides que además, tanto varones y mujeres, pues tenemos hormonas femeninas y masculinas también, es decir, yo tengo hormonas femeninas, tú las tienes, y masculinas también, solo que segregamos más, en algún caso, ¿cierto?, la testosterona, por ejemplo, y en el caso de las mujeres, pues de pronto que también la segregarán, pero en menor cantidad.
¿no? Ahí va la parte de la biología y la parte social. Verás, hoy por hoy tú puedes notar fácilmente que en nuestro país nada más, aquí en Bolivia, podemos notar que, oye, las personas esperan algo de una mujer en la parte occidental de nuestro país. Esperan algo distinto en la parte central y esperan algo muy diferente a la occidental en la parte oriental, ¿no es cierto? Aquí cerquita nada más. Y acá, fíjate, en nuestra ciudad podemos notar que las niñas son educadas de cierto modo aquí en el Valle Alto de Cochabamba y las niñas son totalmente educadas de distinto modo en esta zona, suponte, no sé, en la zona norte o las lomas de Aranjuez, suponte que pones dos niñas ahí y le dices, ¿qué hacen tus padres? Y dirán, cierto, mis papás tienen X tareas muy vinculadas a la masculinidad, ¿no? Que en algún momento podría ser abordada como el machismo. Y mi mamá hace este otro tipo de cosas, verás, ¿no? Y si tú los pones a ambos, entonces, ¿cómo es que ellos han logrado tener ese concepto dentro de sí? Pues tiene que ver con estos factores que acabamos de mencionar, ¿no? Así que es un mito suponer que es exclusivamente por la biología. Que no podría ser algo absolutista, Claro. ¿no? Regirnos, no, esto es así, entonces todo debe ser así, sino que me imagino que en el campo de las emociones afectan muchos factores, como usted lo decía, y que puede variar esto tanto en hombres y en mujeres. Estaríamos entonces considerando 3 aspectos: la cultura, las emociones y el otro, ¿cuál era? El otro factor que implica El factor biológico, precisamente, biológico. ¿no? Sí, sí. Entonces, cultura, emociones y la biología. Interesante todo esto, ¿no? Porque ahí vemos que el ser humano es un ser holístico, ¿no? Completo y que son diferentes factores que influyen. Ahora, Rodolfo, hablando un poco acerca del desarrollo, la neuroplasticidad, ¿cómo es que se va desarrollando el cerebro emocional desde la etapa de la infancia hasta la adultez? ¿Cuáles son los aspectos que repercuten, ¿no? Porque generalmente uno escucha y dice, ten cuidado con lo que incluso dices a tu hijo cuando es pequeño porque va a afectar en un futuro. ¿Hay una relación en todo esto? Totalmente. Mira, el desarrollo del cerebro tiene 4 grandes etapas, ¿de acuerdo? 4 grandes etapas. Sí. La primera es previo al nacimiento, ¿no? Es una etapa capaz anatómica, ¿no? Entonces el cerebro se multiplica. Se va formando, ¿no? No, claro, sus neuronas se van multiplicando y nace. Pero vamos a suponer un cuarto con un montón de cosas, ¿ah? Y a partir de su nacimiento viene una etapa ya no anatómica, sino viene una etapa que básicamente pues es sensorio-motora, ¿no? Sensorio-motriz. Entonces, ¿qué hacen estas partes, estos cubos que son neuronas, ¿cierto? Que están ahí, se conectan, empiezan a conectarse. Entonces se entrelazan, porque antes de ellos no estaban interconectadas, ¿ah? De ahí que, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el efecto Mozart, ¿no? Hay mamás que dicen en su momento, oye, voy a ponerle musiquita con audífono, voy a escuchar. Es decir, déjenme decepcionarles, ¿no? Y habría que buscar más información, pero hasta donde hoy por hoy la ciencia pudo descubrir y describir, además de lo que es el cerebro, pues no vaya a ser posible, ¿no? Las investigaciones son muy reducidas, ¿no? Han sido 36 personas que han participado de esta investigación y a partir de ello se ha desplazado a otras poblaciones suponiendo que el efecto Mozart es saludable, piensan mejor, son más inteligentes y demás, ¿no? Pero el cerebro, lo que sí, es una casa, suponte, con muchos componentes y los 3 primeros años de vida que hace se conectan, se enchufan, ¿cómo se dice? Se cablean, por decirte, entre unos y otros. Claro, se relacionan. Se relacionan, se vinculan. Y de ahí cuán importante es que el sujeto esté en situación, esté en acción. De los 3 a los 12, 11 años, Samuel, interesantemente el cerebro experimenta una etapa distinta, que es la etapa del lenguaje, es la etapa de la escolarización. Fíjate, de ahí en adelante, de ahí hasta los 21 años promedio, ¿cierto? Es la etapa de la identidad. El cerebro en cada una de estas etapas pues juega un rol muy importante. Cuando tú preguntas sobre la plasticidad cerebral, hablamos de ¿qué? De un montón de neuronas que en su momento, desde la patología es interesante explicar esto. Suponte que hubo una lesión en X zona que estaba especializada en la escritura, ¿no? Estaba especializada en escritura, tuvo una lesión, ¿qué hago? Oye, puedo enseñarles a otras áreas, a otras zonas que no estaban especializadas inicialmente a la escritura y lograr que el chico pudiese leer o escribir. Tal es el caso del lenguaje también, ¿no es cierto? Entonces hay X zonas del cerebro que están vinculadas a una tarea específica, pero por azares de la vida, ¿cierto? Pues tuvo una infección, una meningitis, suponte, ¿no es cierto? Y de pronto que la zona quedó afectada. Entonces, ¿qué hago?
Oye, ¿qué va a ser la estimulación? Ahí viene la propiedad de la plasticidad cerebral. Entreno a otras neuronas, de ahí viene lo plástico, ¿no? Entreno a otras neuronas para que pudiera aprender. Ahora, oye, ¿la plasticidad se va perdiendo? Claro que sí. Entonces no es lo mismo identificar un chico que tenga 3 años que un chico de 11 años. A los 5 años uno ya podría haber aprendido a hablar. ¿Y qué tal si no habla? No, va a aprender, espérate. No, oye, creo que estoy sobreestimando la plasticidad cerebral. Entonces no vayamos a suponer que con el tiempo va a aprender, siendo que paralelo a la plasticidad cerebral, Samuel, está pues la poda cerebral. Exacto. La poda cerebral, curiosamente, es como un autosuicidio de las neuronas que de pronto pues dicen, oye, creo que no me han utilizado, estoy siendo bien didáctico, no me utilizaron y yo era bueno para poder hacer X tarea, se mueren. Si uno dice, oye, no, más adelante lo va a hacer, no, ya es tarde, lastimosamente hay neuronas que mueren porque no han sido activadas, no fueron conectadas. Y la única forma de conectar, Samuel, es estar en acción, estar en un contexto, estar en relación. ¿No es cierto, Aran? Uno suponte que hasta los 1 año no responde a su nombre. Tú le dices, oye, Samuel o Rodolfo, y es su nombre, le has dicho durante 1 año y no responde, oye, que te llame la atención, no vayas a suponer que va a aprender más. Sí. No tiene Todo el caso. tiene su etapa, Exactamente. ¿no? Tiene su Momento etapa, de sí. aprendizaje. Exacto. Pero hablando precisamente del manejo de las emociones, ¿cuándo durante el proceso de la vida una persona adquiere la capacidad de manejar de manera correcta sus emociones? ¿Y llega en un periodo específico, a lo largo de la vida, de niños? ¿Cómo es esto? La tercera etapa, verás que es una etapa muy importante. Creo que es una etapa en la que el cerebro puede llegar a tener una propiedad que es la capacidad de interpretar el lenguaje. Es decir, es la etapa del lenguaje, ¿no? De hecho, no es exclusiva, no vayamos a suponer que en cada una de estas etapas no hago lo de las otras etapas, ¿no? Hago en menor cantidad, pero en estas etapas sí el cerebro, ¿cierto?, está, ¿qué se llama?, diseñado de ese modo como para que pudiera explotar o poder desarrollar más X área. Ahora verás el lenguaje. Cuando hablamos de las emociones o de la inteligencia emocional, que es la capacidad para la administración emocional, tiene que ver con un componente que se llama la comprensión de las emociones. Pero antes de la comprensión está pues esto que nosotros llamamos entender una emoción. Y entender una emoción, comprender una emoción y regular la emoción, que son 3 cualidades de la inteligencia emocional. Entendemos, comprendemos y luego podemos nosotros regular nuestra misma emoción, entonces decimos que tenemos una gran emoción. Pero verás lo que el lenguaje te permite. Cuando uno dice, oye, sabes que estoy triste, y si no tengo el concepto de qué es tristeza, a qué está vinculado, ¿cómo debo de actuar? Fíjate, No podría entenderlo. no podría llegar a una etapa que es de la comprensión. Oye, Claro. la persona está triste, yo voy a comportarme de X modo. Peor en una situación, no sé, laboral, ¿no es cierto? Y además esto va a interpretarse mucho más especializado más adelante, porque ya ni siquiera voy a necesitar que alguien me diga, oye, sabes que estoy triste, estoy contento, estoy alegre, porque eso es muy verbalizado. Ya voy a llegar a un nivel experto en el que noto, oye, no, esta persona sí está preocupada, no te veo bien. ¿Comprendes? Entonces, fíjate, ya maximicé mis potencialidades que estaban inicialmente naciendo con el lenguaje. Entonces, cuando alguien menciona, ¿cuándo educo emocionalmente a mi hijo? Cuando empieza el lenguaje. Cuando está empezando a hablar. Claro, totalmente, porque ahí, fíjate, Más o menos hablando de los 2 años, un año y medio, ¿no? Un año, y medio. claro, un año las personas ya responden a su nombre, saben papá, mamá y agua. O leche, no sé, cualquier bebida. Y ahí creo que es un momento bien importante. Y creo que este punto es muy importante en el sentido de que como padres, ¿no? Y hablando ahí a nuestros amigos televidentes que son padres, no dejen que pase mucho tiempo, ¿no? Nosotros estamos hablando hoy acá en Destaques junto a nuestro invitado, mientras más antes nosotros tratamos incluso hasta de estimular, de cuidar, de enseñar a nuestros hijos todos estos aspectos, va a ser más importante, ¿verdad, Gerson? Nuestro cerebro también necesita ser entrenado en cada etapa distinta de la vida, es lo que nos explicaba el magíster Rodolfo. Muchas gracias por responder a estas preguntas, pero llegó el momento acá en Destaques de presentarte un regalo que Nuevo Tiempo tiene para ti.
Muchísimas gracias, colegas. Un tema realmente interesante el que estamos tocando. Pero yo me quiero tomar este tiempo para regalarte este material. Así como lo escuchas, es un regalo totalmente gratuito gracias a las donaciones financieras de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Es la revista Esperanza en su versión Sentimientos, la ciencia del existir. ¿Tú sabías que según datos recolectados por la Organización Mundial de la Salud, un 54% de la población mundial padece de estrés? ¿Y qué decir de la depresión, de la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo? Términos tan comunes que cada vez se volvieron diarios en nuestra vida, cada vez son más escuchados, los escuchas frecuentemente. Todos esos sentimientos son válidos, pero ¿sabes cómo lidiar con ellos? Nuevo Tiempo quiere ayudarte y es por eso que quiero invitarte a que ingreses al sitio web que en este momento está apareciendo en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuestro equipo está a las 24 horas listo para atender tu solicitud y enviarte este material de manera digital o de manera física. Así que haz tu solicitud. Todos esos sentimientos, como decíamos, son válidos. Lo importante, mi querido amigo, es qué haces con ellos y cómo tú los manejas. Y nosotros queremos ayudarte. Así que no esperes más. Solicita esta revista mientras entramos una pausa con muy buenos consejos. Quédate con nosotros. Al regresar en Destaques. Hay muchas experiencias que no podrían haber sido trauma en el niño, pero por la importancia que se le da, ¿cierto? Como familia, ¿cierto? Se convierten en trauma. Ni siquiera por la trascendencia, sino por la importancia que la familia da. Estamos de regreso acá en tu programa Destaques conversando sobre un tema muy interesante, el cerebro emocional. Nos acompaña el magíster Rodolfo Guarachi y él nos explicaba cómo funciona el cerebro, que nuestro cerebro debe ser entrenado para poder controlar nuestras emociones en distintas etapas de la vida. Una tarea que muchas veces nosotros notamos que es complicada, ¿verdad? Exacto, exacto. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que realmente es importante que haga esto ahora? O incluso como papá, Samuel lo decía, ¿en qué momento debo enseñarle a mi hijo esto o este otro asunto? Pero es importante y hoy supimos que todo tiene su etapa. Ahora yo me ponía a pensar, y déjenme hacer la pregunta por favor, Rebeca, de este segmento. Yo me ponía a pensar en esas experiencias que a veces las llamamos fuertes, esas experiencias traumáticas. Muchos niños tristemente viven estas experiencias. ¿Esto afecta en el desarrollo emocional de la persona? Claro, mira, el impacto, la intensidad de la experiencia, ¿no? Te doy un dato. Vino una familia haciendo una consulta y dice, quiero saber si la agresión que recibió del profesor, de sus compañeros, de la escuela, en fin, le afectó a mi hijo, ¿no? Porque quiero cambiarle de colegio porque mi hija o mi hijo, ¿cierto?, ya no quiere más ir a la escuela. Entonces viene a psicología, ¿para qué? Para valorar el impacto que tuvo las experiencias de este último tiempo, porque fueron meses que vivió una experiencia un tanto desagradable para la familia misma. Entonces quiso saber qué está pasando. Entonces en la primera entrevista, ¿qué se le dice al padre? Mire, papá y mamá, muchas veces los papás reciben la experiencia traumante más que el hijo, y el hijo ni se enteró que fue trauma. Entonces hay experiencias en las que el incidente podría pasar a la historia, ¿no es cierto?, del sujeto, de la persona, sin ningún problema. Pero por la importancia o la exagerada importancia que el papá y la mamá podría darle, ¿cierto?, podría convertirse fácilmente en un trauma. Entonces, el resultado de esta experiencia que acabo de comentarte fue positiva, es decir, en el sentido que se afirmó que el impacto que tuvo, ¿cierto?, fue nocivo para la niña. Uh-huh. Y de hecho ya estaba en otra escuela. Entonces yo le pregunté al padre, oye, ¿usted qué piensa hacer? No, yo voy a hacer una denuncia formal. Voy a llegar hasta donde las instancias me permitan. Entonces hay que orientarle a ese padre y decir, fíjese que esta experiencia que fue nociva, sí, pero no fue significativa en el sentido de que no se va a convertir en un trauma.
Hay muchas experiencias que no podrían haber sido trauma en el niño, pero por la importancia que se le da, ¿cierto? Como familia, ¿cierto? Por la Se convierten en trauma. trascendencia. Ni siquiera por la trascendencia, sino por la importancia que la familia da. Cree, no es posible que a mi hija le vaya a gritar el profesor, supongamos. Entonces la niña lo vio como un grito y pasó. Pero la familia, ¿sabes que le ha gritado? Y viene el tío y le dice, oye, ¿cómo fue el grito? Y viene el padrino y le pregunta, ¿cierto? Oye, dicen que te han gritado, ¿qué es? ¿Cómo es? Y la niña relata una y dos veces, hasta que, oye, le preguntaron unas 5, 6, 7 personas, y al final dice, a partir de ese día es otra la situación, le cambian de posición, no sé, pues le cambian de paralelo, verás. Entonces, no iba a ser un trauma. Los papás ahí pues cometemos el gran error de suponer que, oye, a mi hijo pues nadie le va a tocar, es Claro. intocable, es decir, es un cristal que voy a proteger, ¿no? Entonces, no supongamos, los niños tienen sus propias defensas, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, oye, ¿influyen sus emociones? Totalmente, pero yo pude notar que muchas de esas emociones han sido por error de la paternidad, por no Por ejercer no muy saber bien. manejarlo incluso la situación. Claro, y ahí viene muy bien este tema, o sea, por no haber tenido la capacidad de manejar mis emociones yo como papá, porque mi hijo pues se olvidó del incidente. Mañana pasado el chico está pues totalmente Como si no hubiera pasado. como si no hubiese pasado nada, quiere ir a la escuela, tiene compañeritos, juega, las mamás y los papás de ese grupo de niños que sufrieron la agresión, oye, pues tienen la demanda de poder, oye, manejar esto emocionalmente. Y de esos casos yo te podría citar un montón, pero creo que este ejemplo nos ilustra muy bien. Exacto. Ahora, Rodolfo, hablando un poco ya en el sentido de la resolución, de qué es lo que los padres, qué podemos hacer nosotros incluso, no sé, como tíos, como personas adultas en ese sentido, para ayudar a controlar un poco las emociones, a regular las emociones. ¿Qué se puede hacer, ¿no? En ese sentido? Porque estamos viendo hoy que este tema del cerebro emocional es muy importante, y hablando específicamente acerca de controlar las emociones, cómo podemos fortalecer nuestro cerebro emocional, qué cosas prácticas ahí los padres, los tíos, las personas pueden hacer, tanto para niños, pero también en una etapa ya tal vez ya más adulta, donde la persona se da cuenta que emocionalmente no se encuentra bien. Todavía existe esperanza, se puede hacer algo, el caso es perdido. ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, te voy a dar un ejemplo. Los ejemplos ilustran, ¿no? Exacto. Vamos a suponer que hay una familia, hay una niña, no sabe matemática o no logró aprender matemática. ¿Qué hace el padre? Le contrata un profesor de matemática, ¿no? Quiere que pudiera aprender a manejar algún instrumento o a poder ser experta en algún instrumento, pues le pone un profesor particular. Y lo mismo ocurre con el inglés y demás, ¿no? Oye, pero cuando el niño tiene un desacierto comportamental, conductual, es decir, no se porta bien, oye, no le contrata a alguien para que les enseñase. ¿Saben por qué no le contrata? ¿Por qué no contrata a alguien? Porque el responsable es él. O sea, no hay modo de terciarizar este rol que tú mencionaste, ¿cierto? Vinculado al padre. O sea, ¿qué debo hacer como papá? Entonces, si fuera matemática, hay profesor de matemática. Si es física, hay profesor de física. Si es lenguaje, hay profesor de oratoria y demás, ¿no? Pero cuando se trata de la emoción y del comportamiento, el responsable es el padre. Y como no hay manera de poder, entonces la única posición que hace que tomar, ¿cierto?, es punitiva, ¿no? Castigar. Para todo tengo maestro, pero para esto de la emoción, oye, el método que el papá utiliza es el castigo, la prohibición, la punición, la extrema castración, por así decir, de la naturaleza del niño. Porque no nos olvidemos que en crecimiento, el niño pues es el sujeto experto y el más idóneo en cometer errores. Y ahí viene la recomendación. Oye, ¿cuándo castigo, papás? Podemos castigar precisamente no cuando sea un error, sino cuando haya una desobediencia. Ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, el papá castiga porque no pudo el ejercicio. Simplemente no puede ya. ¿Qué va a hacer? Necesita fíjate, hay ocasiones en las que vas a poder aprender rápido y hay ocasiones en las que vas a tomarte más tiempo. Pero con seguridad, Marcelito, Carlos, no sé, vas a aprender. De eso estoy seguro. Entonces, fíjate, en esta ocasión, oye, ¿qué te pareció a ti? Oye, tú le has tirado con, no sé, con tierra a tu compañero. No estaba bien. ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? Mal. ¿Qué crees que iba a hacer
su mamá en ese momento en defensa de su hijo, estando tú y me ibas, ¿viste qué? ¿No es cierto? Fíjate, creo que este espacio de diálogo con los hijos educan emocionalmente, solo que este momento de nuestra vida, oye, es tan acelerada que creo que eso, oye, no es relevante. Y voy a psicólogo, bueno, viene a nosotros, voy a psicólogo a decir, oye, no pude enseñar durante 12, 13, 15 años, ahora ayúdeme usted, ¿no es cierto? Pero eso no sucedía con la matemática. Oye, no aprendí a leer en tercero, oye, al toque estaba un maestro. Pero los niños ahora, fíjate, crecen hasta su adolescencia, suponte, 14, 15 años, y es la edad espectacular para que el psicólogo tenga muchos pacientes de esa edad, porque ya está viendo que está perdiendo total control como papá, ¿no? Así que yo creo que el diálogo, el tiempo para poder hablar sobre X conductas, posibilidades emocionales, posibilidades o alternativas ante una reacción, hoy es un tiempo invertido, pero educación a largo plazo. Exacto, ¿no? Y lleva incluso al razonamiento, ¿no? Él mencionaba hablar con el niño, sentarse, incluso si tal vez no somos los papás, pero estamos involucrados en eso, tratar de apoyar, ¿no? Ser empáticos. Y el tiempo, ¿no? Rescato muy bien lo que decía acá Rodolfo, que hoy en día estamos viviendo una sociedad muy ajetreada, ¿no? Donde el tiempo parece que nos falta, ¿no? Pero qué importante es que tanto los padres, los cuidadores puedan dar ese tiempo importante para los hijos, ¿verdad? Separar también un momento para poder comprender, ¿no?, todo lo que pasa, poder explicar cada situación va a ser importante para el buen manejo de nuestras emociones. Llegó un momento muy especial acá en Destaques, ya vamos con la parte de los consejos, casi llegando al final, pero nosotros queremos presentarte a un grupo muy especial de la familia de Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias, amigos. Y para ti, que estás al otro lado del televisor, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que Nuevo Tiempo tiene tantos programas como, por ejemplo, Destaques, el que estás escuchando ahora, que cada día tiene diferentes presentadores, diferentes temáticas, diferentes invitados, y no solamente Destaques, sino tantos programas de Nuevo Tiempo que tienen tan buen contenido para ti, que no solamente te ayuda a crecer espiritualmente, sino también cuida de tu salud física, tu salud mental, cuida de manera integral hacia ti. ¿Cómo es que Nuevo Tiempo puede hacer esto? Es gracias a las donaciones financieras de los Ángeles de Esperanza. Y tú quizás te preguntes, ¿quiénes son los Ángeles de Esperanza? Déjame comentarte. Ángeles de Esperanza es un proyecto de Nuevo Tiempo en el cual nuestros amigos donan financieramente para que Nuevo Tiempo pueda continuar creciendo y llevando este mensaje de esperanza que transforma vidas. Sabemos que alguna vez Dios tocó tu corazón y cambió tu vida, ¿no es así? Es por eso que queremos que más personas tengan este cambio, y si tú quieres ayudarnos en este propósito, te invito a que puedas ingresar al sitio web que en este momento está apareciendo en tu pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Te aparecerán diferentes banderas de toda Sudamérica. Haz clic en la bandera de tu país y haz tu donación financiera. Recuerda que no importa el monto, sino la intención de donación. Amigos, continuamos con tu programa Destaques. Te invitamos a que seas un ángel de esperanza y transformes vidas. Mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo a ese grupo querido de Nuevo Tiempo, Los Ángeles de Esperanza. Ya llegamos al final, Magíster Rodolfo. La explicación muy práctica para nosotros, para poder entender cómo funciona todo esto. Pero quisiera ya para terminar que usted nos dé los 3 consejos de hoy, las 3 recomendaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta en este mundo, en este tema tan importante sobre el cerebro emocional. Muchas gracias, Gerson. Mire, voy a citar a un escritor argentino, muchos lo han debido leer, y es precisamente Jorge Luis Borges. ¿Sabes qué señala? Dice, ya tengo 84 años, aprendí a vivir, pero ya me estoy muriendo, ¿no? Es decir, es un mensaje muy profundo, es decir, aprendemos a vivir un poquito tarde y lastimosamente ya nos estamos muriendo. Entonces, cuando me piden alguna recomendación, creo que va por ello, es decir, empezar a poder estar conscientes de que nuestros hijos, ¿cierto?, van a crecer. La Biblia menciona, ¿cierto?, los niños crecen, así que van a pasar. Hoy están en una edad y dejarán de estar en esa edad. El tiempo que tenemos con nuestros hijos, apreciados padres de familia, es muy breve.
Dejarán la infancia, pasarán a la adolescencia, estarán en la juventud, saldrán de casa, ¿no es cierto? Así que en el marco de que están muy poco tiempo con nosotros, muy reducidos en su tiempo, ¿cierto? Intentemos maximizar nuestra experiencia emocional con ellos. El desarrollo emocional es básicamente centrado en la interacción. No puede un niño estar creciendo solo. Tiene que estar con familia, tiene que estar con, no sé, con amigos, con primos. Tiene que haber un respaldo que le permita enfrentar la vida futura que vaya a tener, ¿no es cierto? Solamente es recordando, papás, que el éxito profesional o el éxito laboral o financiero de una persona no depende tanto de la inteligencia racional o de lo inteligente que fue en la escuela o en la universidad, así como de la inteligencia emocional. Y por sobremanera estará. ¿Qué hago para que mi hijo pudiera desarrollar sus emociones? Mire, con que tú como papá y mamá estés vinculado a tu hijo en X momento, hablando de lo que a él le interesa, participando de sus actividades, yo creo que ese espacio de diálogo, ¿cierto?, va a nutrir demasiado. Que Dios pueda bendecirles mucho. Muchas gracias por su invitación a ustedes y pues ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Magíster Guarachi. Qué tema importante, Rebeca, Samuel, ¿no? Totalmente. Exactamente, nos lleva no solo a la reflexión, ¿no? Y lo decimos acá en Destaque, sino creo que debe llevarnos ahí a la acción, especialmente ahí a los que tenemos todavía hijos pequeños y queremos que ellos estén fortalecidos emocionalmente. Qué importante es cuidar el cerebro emocional. Y bueno, este programa en conmemoración al 22 de julio, que es el Día Mundial del Cerebro, necesitamos cuidar nuestro cerebro emocional, ¿no? Porque está muy de moda la depresión, la ansiedad, el estrés. No nos dio el tiempo suficiente para hablar también un poco acerca de esto, pero tiene que ver precisamente con la salud emocional, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que me quedo. Hay un especialista para todo. Y si yo como padre quiero tener un buen impacto en mi hijo, tener una sociedad mejor dentro de mi familia, ocuparé también un especialista para que me guíe cómo hacer con mi hijo, con mi familia y así tener algo más pleno. Me quedo con ese consejo. Excelente. Y yo ya para finalizar quiero compartir ahí un texto que está en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52, justamente hablando de Jesús. La Biblia menciona que a medida que él crecía no solamente en estatura, sino también en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, mencionándonos ya la importancia de poder el ser humano tener un crecimiento integral. Muchas gracias, Magíster Guarachi, gracias Rebeca, Samuel. Gracias. Queridos amigos, llegó el momento de despedirnos acá en Destaques, pero nuestro compromiso es para el reencuentro en el siguiente programa. Que el Señor pueda bendecirte mucho. Chao.